Buenas tardes, la verdad es que falta todavía un minuto para empezar. En todo caso ya tenemos 9 participantes por lo que veo aquí en la pantalla. Hoy día vamos a terminar de ver El Infierno, y tal como ya lo habíamos anunciado, hemos escogido algunos episodios, algunos personajes que nos dan una idea clara de la poesía de Dante, del por qué escogió a ciertas personas y de qué manera las presenta. Naturalmente, un estudio profundo de El Infierno implicaría leer todos los cantos y también ver todas las variantes que los cantos presentan. Yo hoy día me voy a dar el gusto personal de referirme a 2 cantos extraordinarios de la Divina Comedia, porque son todos extraordinarios, pero estos superan realmente la media, además que son de los cantos más conocidos. Me refiero al canto 26, 26º, llamado también el canto de Ulises, y al canto 33, llamado también el canto del Conde Bolino. Esto por los personajes principales, pero la verdad de las cosas es que dentro de ambos cantos hay otra serie de situaciones, otra serie de personajes. Yo, siguiendo la metodología que me he impuesto, me voy a referir nada más que a algunos versos dentro de cada canto, porque es la única forma de disfrutar de manera completa el mensaje que nos está transmitiendo Dante. Y cuando hablo de mensaje, que quede bien en claro que estoy hablando de mensaje en sentido semiótico, ¿eh? Porque claro, hay muchos que consideran que Dante tiene un lenguaje de tipo profético, de tipo didáctico e incluso premonitorio acerca de los males de la humanidad y en particular de su ciudad, Firenze, y cómo él estaría como una especie de juez que determina desde el más allá cuál es el futuro de su ciudad, de Italia, del imperio y al final de todo el mundo. Yo no estoy tan de acuerdo con esa posición, simplemente me refiero a mensaje como aquello que Dante nos está transmitiendo. Nosotros somos receptores de ese mensaje y él es el emisor de ese mensaje. Como se habrán dado cuenta, y los que han leído ya mis trabajos, yo sigo esta línea semiótica que me parece la más certera. Por lo demás, bueno, no voy a presumir aquí de sabiduría ni mucho menos, porque estoy cada día más ignorante. Pero yo ya había tenido una serie de intuiciones que después, más tarde, habría de desarrollar un semiólogo en serio, es decir, Umberto Eco. Y me doy cuenta que lo que para mí eran intuiciones, al final podía formar parte de realmente de un esquema de análisis absolutamente válido. Además, yo estudié, junto con pedagogía en italiano, estudiaba periodismo, pero también había empezado a hacer una licenciatura en literatura general. No me pregunten cómo tenía tiempo para hacer tanta cosa, pero tenía tiempo, porque además estaba en la Academia de Teatro del Ministerio de Educación. Muchos años más tarde leí que Séneca dijo que la vida no es breve, los hombres la hacen breve, y eso es cierto. Hay que aprovechar cuando uno es más joven y tiene más capacidad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que seguí un curso de composición literaria, que en realidad era de estilística, con un gran profesor, Eleazar Huerta, que también desarrollaba una teoría estilística de análisis de los textos, que se acercaba a lo que más tarde iba a ser la semiótica de Eco, porque en realidad es una profundización de Ferdinand de Saussure, ¿no? Y más antiguo todavía, esto empieza con Platón, lo que quiere decir que ya estaba presente en Sócrates. De ahí la importancia que tiene de repente haber estudiado a los antiguos, pero también es un buen sistema partir con los modernos y descubriendo a los antiguos. Lo que vamos a leer ahora tiene que ver mucho con la imagen que se ha tejido a través de la historia de la literatura general
de Dante como un pre-renacentista, lo cual es también muy criticado por parte de aquellos que dicen que es un poeta absolutamente medieval. Pero ya vamos a ver el por qué. De hecho, cuando hablemos ahora del canto de Ulises, llamado así, van a encontrar ustedes una serie de indicaciones que tienen que ver con este mundo moderno que se está gestando justamente en estos tiempos, es decir, a comienzos del siglo XIV, que no por nada ha sido llamado también el siglo del humanismo. Aquí vamos a tener al principal prehumanista de Europa, que es Francesco Petrarca, que es casi coetáneo de Dante. Digo casi porque nació el año 1304. ¿Ya? Y él mismo relata que estando en Pisa con su padre, habrían visto al poeta Dante, pero que él nunca habló con Dante. Él mismo trata de justificar de que no ha leído a Dante, pero en realidad lo ha leído y en algunos casos lo ha imitado. Dante como prehumanista es una figura que sin duda también funciona, como la de hombre del bajo medioevo. Ustedes saben que bajo medioevo significa medioevo reciente, así como el alto medioevo es el antiguo medioevo, del alemán alt, que quiere decir justamente viejo, antiguo. Este período es también llamado el período comunal, el de fines del siglo XIII. Es el que le toca vivir a Dante y él es partícipe desde el punto de vista político. Empezamos el canto 26º con una imprecación de Dante en contra de su amada ciudad Firenze. Godi Fiorenza poi che sei sì grande, che per mare e per terra batti le ali, e per lo inferno tuo nome si spande. ¿Por qué dice esto? Porque resulta que Dante viene saliendo junto con Virgilio de una bolgia. La bolgia es un espacio de malevolge, es como un bolsón de pecadores, donde están los ladrones. ¿Ya? Y ahí ha encontrado Dante a varios compatriotas, a varios coterráneos, y de familias importantísimas. Los Donati, los Brunelleschi, los Cavalcanti, los Galigrai, todos están entre los ladrones. Y estos ladrones, siguiendo una metodología, por así decir, que es propia de Ovidio en las Metamorfosis, los presenta como serpientes, la ley del contrapeso o del contrapaso, ¿no? Es decir, los ladrones fueron como serpientes que fueron a apropiarse de lo ajeno. Ahora están condenados a ser serpientes, pero como son mutantes, el ladrón siempre muta su condición para poder seguir robando. Estas serpientes, al morder una serpiente a otra serpiente, hasta hace que ella se transforme en un ser humano. ¿Ya? Y cuando un ser humano es mordido por una serpiente, se transforma en serpiente a su vez. Bueno, Dante dice, por lo tanto, que Florencia, Firenze, es tan grande, ¿ya?, que bate las alas por el mar y por la tierra, y que también por el infierno su nombre se expande. Existen documentos que nos muestran que justamente en un pasión que decía que Firenze batía precisamente las alas por el mundo. Yo estoy avanzando porque no me puedo dar el lujo de leer el canto completo, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y me voy, por lo tanto, de este canto 26 al verso 25. Verso 25. Dante y Virgilio llegan hasta el margen superior de la bolla siguiente, que es la octava, y desde allí, apoyado en una roca, mira hacia abajo, hacia esta cavidad gigantesca donde están los pecadores. Está todo oscuro,
y él ve solamente unas llamitas. Y esta es la descripción que nos entrega. Quanto il villan che al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara, la faccia sua noi tiene meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia ed ara. Entonces, así como el villano en este caso quiere decir el campesino, se pone a descansar en el poyo, es decir, en la parte superior del valle, se pone a descansar y en ese tiempo en que el sol, que es, ¿no es cierto?, colui que el mundo schiara, o sea, que mantiene claro el mundo, el sol, que en ese tiempo tiene su cara menos o escondida, ascosa, escondida, en ese momento en el que la mosca cede al mosquito. Fíjense ustedes. ¿Qué quiere decir come la mosca cede a la zanzara? Quiere decir que es el momento del día en el cual desaparecen las moscas y aparecen los mosquitos. ¿Qué periodo es este? ¿Qué momento es este? El atardecer, ¿ya? Y además aparecen las luciérnagas, le lucciole. Vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia e ara. Ve, por lo tanto, luciérnagas abajo por el valle, tal vez allá donde él vendimia y ara. Fíjense ustedes cómo en 6 versos Dante nos está dando una descripción de tipo campesino, bellísima, en la cual nos da muchas ideas, nos da muchas imágenes. Porque así como el campesino, cansado de trabajar, ve en el verano que llega el atardecer y que en el valle donde él vendimia y ara, 2 tiempos distintos. Un tiempo es el tiempo de la vendimia, cuando se recoge la uva, y otro tiempo, en cambio, es cuando hay que arar para sembrar y empezar el nuevo proceso agrícola. En ese valle donde él trabaja, ahora hay una gran tranquilidad y se desaparecen las moscas, que son diurnas, y aparecen las luciérnagas, que son nocturnas. Y aparecen los mosquitos. Mosquitos que ustedes saben, que nosotros les llamamos zancudos también, que son aquellos que particularmente durante el verano no dejan dormir tranquilo si no se cierran las ventanas, ¿ya? Por lo tanto, hay toda una presentación de paisaje y de ambiente que es realmente increíble. Para mí es increíble. Cómo con 6 versos se puede decir tanto. Ahora bien, así dice Dante que resplandecía de llamas esta octava bolgia y después agrega algunos otros datos, por ejemplo, diciendo que Eliseo, que es el discípulo de Elías, que lo vio desaparecer en un carro de fuego, y que después, en cambio, como unos niños se burlaron de él, aparecieron unos osos que se comieron a los niños, ¿ya? Dando esta idea de la venganza de Jehová, porque se vengaron, o sea, se vengó porque se habían reído de él porque era pelado, porque era calvo, ¿no? Del mismo modo dice que él vio desaparecer, que digamos Eliseo, a quien no nombra, ¿no? Pero sabemos que Eliseo vio desaparecer en lo alto a Elías, del mismo modo yo al revés, veo aparecer esas llamas en el foso. Y va a preguntar naturalmente nuestro poeta a Virgilio de qué se trata. Bueno, resulta que esas llamitas que se ven ahí son llamas dentro de las cuales hay pecadores. Y después vamos a saber que esos pecadores son los consejeros de fraude, ¿ya?
así como ellos escondían su verdadera intención y engañaban al resto, no solamente directamente, sino que instruyendo a otras personas para que engañaran a los demás. No se olviden que estamos en el Vale Volge, en el octavo círculo, que es el octavo círculo de los fraudulentos. Por lo tanto, estos consejeros de fraude mimetizaban, por así decir, su verdadera intención, enseñándole a los otros cómo hacerlo. De allí que ahora están encerrados dentro de una llama que los consume eternamente y no pueden mostrar su verdadero rostro. Pero lo que llama la atención a Virgilio es que hay una llama que se divide en dos arriba. Todas las llamas tienen como un penacho que se mueve. Y hay una que tiene dos llamas. Entonces pide que explique quiénes son, porque hay dos. Y explica Virgilio que se trata de Ulises y Diomedes, dos compañeros de aventuras durante la guerra de Troya, y que fueron los inventores del famoso caballo con el cual se pudo entrar en la ciudad para conquistarla y destruirla. Por lo tanto, Dante quiere conversar, sobre todo con Ulises. Aquí hay varios detalles. Por ejemplo, Virgilio le dice, déjame hablar a mí, porque estos son griegos, ¿ya? Me acaba de aparecer un mensaje que dice que mi conexión es inestable, es de esperar que no se caiga. Pero si se cae, volverá a... que déjame hablar a mí porque estos son griegos. Así que me escuchen hablar a mí mejor en latín, porque, o no sé, no sabemos si Virgilio les va a hablar en griego, ¿ya? Pero el hecho es que lo van a tomar más en cuenta que se habla uno como Dante, que si bien es cierto, habla latín, al parecer, durante todo el viaje, está en una relación en que habla en toscano. Y aquí volvemos al tema de la vez pasada, cuando yo les dije que justamente la impresión extraña que da el poema es que hay seres mitológicos con personajes paganos, con personajes cristianos, todos conviviendo. Y que esto es como cuando ocurre en un sueño. En un sueño nosotros nos encontramos con muchas personas. Nos encontramos con personas vivas y con personas muertas, con personas que son ficticias, que hemos conocido por una película o por haber leído un libro, y otras personas que son absolutamente nuevas, ¿ya? Es como cuando también nosotros soñamos que estamos en un lugar donde ya estuvimos antes, pero no sabemos exactamente cuál es. Lo mismo pasa con el tema del lenguaje. En el sueño, me pueden hablar personas que son de otras nacionalidades, que no hablan castellano, y yo entiendo todo lo que están diciendo. ¿Por qué? Evidentemente porque es un dato cerebral, no es un dato lingüístico articulado. Y aquí puede ser exactamente la misma cosa. Pero es interesante cómo Virgilio plantea el tema. Es decir, mejor que hable yo porque estos son griegos. ¿Qué quiere dejar en evidencia esto también? Que los griegos son muy pagados de sí mismos, se consideran naturalmente superiores a los romanos, que era más que nada un pueblo guerrero, ¿ya? Con muy poca cultura. Les recuerdo a ustedes que la cultura romana es una copia de la cultura griega. Y en gran medida la base de la cultura romana está aprendida de los etruscos, que es un pueblo que puede haber sido originario de la península itálica, como puede haber venido del Asia Menor, o puede haber venido de más allá de los Alpes. Son las tres teorías que se manejan al respecto. Pero los romanos aprendieron el alfabeto por los etruscos, y los etruscos lo aprendieron de los fenicios y de los griegos, ¿ya? Solamente para entender un poco por qué esta aparente supremacía de los griegos. Y al mismo tiempo, es importantísimo que yo los recuerde que
la cultura griega, la cultura clásica griega, es conocida en la Italia medieval, en la Italia comunal, que es la de Dante, es conocida por los romanos. No es conocida directamente. Homero es un gran poeta, pero no se conocen sus escritos. Recién en la época de Petrarca y de Boccaccio, es decir, a mediados del siglo XIV, va a existir el interés por aprender el griego. Recién cuando empiece la huida, la diáspora de los sabios desde Constantinopla, que van a partir con todos sus libros para llegar al Imperio Romano, el ex Imperio Romano de Occidente, en busca de la salvación, va a empezar a llegar el griego. Y después de la caída de Constantinopla, 1453, definitivamente. Ahí el griego llega al mundo humanístico. Y quiero insistir sobre este tema porque Dante conocía la historia de Ulises solamente por Cicerón, por Virgilio, por lo que menciona en la Eneida, y por eso, lo que va a hablar Ulises es invención de Dante. ¿Ya? Que quede esto bien en claro. Dante inventa todo lo que está diciendo, no está tomando la historia de Ulises de fuentes reales. Por lo demás, Ulises es un personaje un poco legendario, un poco histórico. ¿Ya? Por así decir, Dante se transforma en un nuevo Homero al relatar esta aventura de Odiseo, como lo llamaban los griegos. Voy a empezar la lectura y después vamos a hacer la paráfrasis en castellano. Esto es lo que va a responder Ulises ante la interpelación de Dante. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella a cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno con quella compagna picciola, dalla cual non fui diserto. A ver, veamos, voy a servirme acá de una traducción que no es la mía, pero que viene al caso. El cuerno más grande de la antigua llama empezó a moverse murmurando, como la llama fatigada por el viento. Entonces, moviendo la punta aquí y allá, echó fuera la lengua para que hablase y dijo: cuando marché de Circe, que me retuvo más de un año, allí cerca de Gaeta, antes de que Eneas la llamase así, ni la dulzura del hijo, ni el cariño por el viejo padre, ni el debido amor que debía alegrar a Penélope, pudieron vencer dentro de mí el ardor que tenía por conocer el mundo, los vicios y el valor humanos. Por el contrario, me lancé al profundo y ancho mar con solo un barco y con aquella pequeña compañía que nunca me abandonó. Es decir, partimos, la historia parte en el momento en el cual Ulises deja el lugar donde estaba con Circe, en italiano Circe, con Circe. Circe estaba en Gaeta, pero el lugar no se llamaba todavía Gaeta porque fue un nombre que le puso Eneas, ¿ya? Y al partir de donde estaba Circe, o Circe, nosotros que hemos leído la Odisea o que la conocemos,
sabemos, ¿no es cierto?, que pasó por muchas otras aventuras Ulises, pero que volvió a Ítaca, o a Ítaca. Y resulta que aquí Dante da por hecho que Ulises no volvió a Ítaca. Simplemente no se sabe cuál fue su muerte, no se sabe qué pasó después de ser prisionero de Circe. Ustedes recordarán que Circe era una maga que transformó a todos los compañeros de Ulises en cerdos, y a él no lo pudo transformar porque estaba protegido por Hermes, o Mercurio, como se llama en latín. Y que justamente surgió también una pasión, más que amor, sexo, entre Ulises y Circe, y por lo tanto se quedó más de un año ahí en Gaeta. Por la Odisea sabemos que en cambio con Calipso se quedó 7 años. ¿Ya? Recuerden ustedes que la historia de Ulises y su regreso a casa es larguísimo. Bueno, aquí no. Simplemente él, dice mejor dicho, pero en vez de volver a Ítaca, decide ir a conocer el resto del mundo. Y por eso dice que ni dulzura de hijo, o sea, ni la piedad del viejo padre, dulzura de hijo, ¿por qué? Porque su hijo Telémaco lo había dejado cuando él era niño. Probablemente ustedes vieron la película Ulises, protagonizada por Kirk Douglas, ¿no? Y que muestra justamente a la pobre Penélope que tiene en la casa a los que pretenden el trono de Ítaca, que quieren exigirle que se case con uno de ellos, y que Telémaco, que vio partir a su padre cuando era muy niño, ni siquiera lo reconoce cuando el viejo Ulises llega vestido de mendigo. ¿Ya? Nella pietà del vecchio padre, ni siquiera la piedad por mi padre Laertes, que ya era viejo, que se iba a morir, y que por lo tanto quería verme, ni el debido amor que le debía a Penélope, que debía estar, quitó de mí el ardor de querer ser experto del mundo y de los vicios humanos y del valor. Aquí es donde está el punto por el cual se señala que nuestro personaje habría sido un precursor del Renacimiento, en el sentido de uno que no quiere estar restringido en su pequeño mundo, más que quiere conocer el resto del mundo, que es justamente lo que va a ocurrir con los descubrimientos geográficos, que por lo demás tienen una base económica, como ustedes saben, lo que va a ocurrir con la ciencia, que se va a desarrollar alejándose poco a poco de Aristóteles, se va a buscar conocer el macrocosmos, estudiar medicina. Todas esas de saber, ¿no? Y nos recuerda que, naturalmente, la traducción de Grosseteste, dice que al comienzo de la metafísica señala que el hombre tiende por naturaleza al conocimiento. Y aquí justamente lo que él quiere conocer entonces el mundo. Y para ello lo acompañaron su barca y la compañía, la pequeña compañía que no lo había desertado. Y empieza entonces esta navegación, ¿hacia dónde? Hacia las columnas de Hércules. L'un lito l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola dei Sardi, el altre che quel mare intorno baña. Fíjense las referencias geográficas que le dan todo un peso de verdad a lo que está contando Ulises. ¿Ya? Un lido y el otro, o sea, las dos playas yo vi mientras nos acercamos a España, hasta que llegamos a España. Hasta Marruecos, que está justamente frente a España, en África.
a la isla de los Sardos, o sea, Sardeña o Cerdeña, actualmente en castellano, y todas las otras que aquí el mar en torno baña. Evidentemente se refiere a las Islas Baleares. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi. Yo y los compañeros éramos viejos y tardos, o sea, nos movíamos con lentitud, cuando vinimos hasta esa desembocadura estrecha donde Hércules puso sus avisos. ¿Cuáles eran estos avisos? Non plus ultra, no más allá de esto. Las famosas columnas de Hércules. Prohibido ir más allá de este estrecho, llamado columnas de Hércules, y que después por la invasión de los árabes y de Jibal, se va a llamar Jibal Taruk, o sea, la roca de Taruk, y da origen a nuestro Gibraltar. Por lo tanto, o la roca de Jibal, como ustedes prefieran. En italiano es Gibilterra. A ciò che l'uomo più oltre non si metta. Esos son los avisos que puso Hércules, para que el hombre no vaya más allá de esto. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra, a un lado de Gea, al otro lado de Gea, Ceuta. ¿Ya? O frati disgiunti all'Occidente a questa tanto picciola vigilia. Dei nostri sensi che del rimanente non vogliate negar la esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Oh hermanos, dije que por 100 peligros, ¿no es cierto?, que por tantas oportunidades, que por 100.000 peligros han llegado conmigo hasta el occidente, después de esta pequeña vigilia, o sea, del hecho de, sí, hemos estado navegando, pero en realidad esto hasta el momento ha sido pequeño con lo que nos espera. Esta vigilia de nuestros sentidos. Pero, por favor, no quieran negar la experiencia de lo otro, de lo que queda, del remanente, de lo que está más allá del sol, del mundo sin gente. Les recuerdo que ya a partir de las primeras imágenes que yo les mostré para introducir a la comedia, que la Tierra es considerada por Dante como una esfera, con una mitad que es tierra propiamente tal y la otra es agua. Atravesando las columnas de Hércules, al otro lado se supone que no hay nada, hay solamente agua. ¿Será posible atravesar toda esa agua? Ir más allá donde desaparece el sol, seguir la ruta del sol. Claro que es posible. Ir a donde está el mundo sin gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Considerad vuestro origen. Ustedes fueron hechos no para vivir como brutos, sino que para seguir a la virtud y al conocimiento. I miei compagni feci io sia aguti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuto. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. O sea, mis compañeros se dejaron convencer por mí. Se hicieron tan agudos con esta pequeña oración que se pusieron a enfrentar el día hacia la mañana, hacia el oriente, donde aparece el sol. Y fíjense este verso bellísimo, dei remi facemmo ali al folle volo. O sea, este es un vuelo loco, es un vuelo demencial. ¿Y cómo emprendimos el vuelo? Necesitábamos alas para ese vuelo. ¿Cuáles fueron las alas? Los remos.
de los remos hicimos alas al loco vuelo. Sempre acquistando dal lato mancino, es decir, siempre yendo hacia la izquierda. Se supone, por lo tanto, que nos vamos alejando del sector tierra del planeta por el costado de África. Ahora, muchos comentaristas han señalado que este discurso de Ulises, por un lado, es esta confirmación que les decía yo del prerrenacentismo, de la necesidad de conocer todo, pero por otro lado también implica un engaño, es un fraude de parte de Ulises. Es el último fraude de Ulises, convencer a su tripulación que lo acompañe en un viaje sin regreso, porque lo más probable es que no van a encontrar nada ni van a volver. Seguimos con el viaje. Tutte le stelle già dall'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso que non surgía fuor del marin suolo. Todas las estrellas ya del otro polo veía la noche y el nuestro estaba tan bajo que no surgía más allá del suelo marino. Es decir, nos íbamos alejando cada vez más y ya atravesado el Ecuador se empieza a ver el otro polo, el polo antártico. Y por lo tanto desaparecen las estrellas que están en el polo superior. Cuando hablemos nosotros espero yo, la próxima semana, cuando empecemos con el purgatorio, Dante va a estar justamente en el otro hemisferio, y ahí va a haber estrellas que nunca había visto. ¿Ya? Se supone entonces que Ulises vio estrellas que nadie había visto antes, justamente porque van más allá del Ecuador. Y mientras tanto, el suelo marino hace que la noche y las estrellas que la noche tiene vayan desapareciendo debajo del horizonte. Eso quiere decir con el suelo marino. 5 volte racceso e tante caso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravan nell'alto passo. Ya se había encendido 5 veces la luz que está bajo la luna. ¿Por qué? Porque la luna está iluminada por el sol y por la posición que tiene el sol, por la posición que tiene la Tierra, que está inmóvil en el medio del universo, hace que sea iluminada desde abajo la luna. Y por lo tanto, las fases de la luna han continuado, pero esta parte que se ve desde allá, desde este hemisferio, se ilumina y se apaga, ¿no? 5 veces. ¿Qué quiere decir? Que han pasado 5 meses desde que entraron por el alto passo. Quando m'apparve una montagna bruna per la distanza, e parve mi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Cuando apareció una montaña bruna, es decir, de color pardo, que se veía así por la distancia, y me pareció tan alta como nunca había visto otra, como alguna nunca había visto. Evidentemente que para los que leemos la Commedia, sabemos que esta montaña es la montaña del Purgatorio. Y que, por lo tanto, Ulises se demoró 5 meses en llegar navegando. Esto es algo que Dante nos está ya anticipando de lo que va a ocurrir después, que es lo que está en las antípodas de Jerusalén, en el medio del hemisferio del agua. Ahí está la montaña del Purgatorio. Pero tal como me señalaba el otro día, mandándome un mail, la profesora María Pía Lamberti de la Universidad Nacional, ya es profesora, igual que yo, profesora jubilada de la Universidad Nacional Autónoma de México, me decía que en realidad no es la montaña del Purgatorio, es la montaña del paraíso terrestre. Porque en la época de Ulises todavía no hay almas que estén en el purgatorio, por la sencilla razón de que todavía no ha llegado el mensaje cristiano. Y esta es la razón por la cual tampoco Ulises puede llegar hasta esa montaña.
él no es un hombre bautizado. Él no conoce a Jesucristo. Por lo tanto, no puede llegar hasta esa montaña. Por así decir, el purgatorio todavía no está abierto para nadie. Estará abierto para los cristianos cuando ya exista primero el bautismo de Juan y después el del Cristo. Es decir, por el agua primero, por el fuego después, en Pentecostés. Entonces, esto es muy importante porque hasta el momento, ¿cómo había tratado Dante a los paganos? Los había puesto en el limbo, fuera del infierno, sin daño de ningún tipo, pero sin poder llegar hasta Dios. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Nosotros nos alegramos y pronto se volvió en llanto, porque de la nueva tierra, nueva porque la están viendo recién ahora, un turbine, un ventarrón nació y golpeó el madero. ¿Qué es el madero? La nave, la barca en que iban todos estos tripulantes, por el primo canto, es decir, por el frente. 3 volte il fe girar con tutte le acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ir in giù come altrui piacque. Infin che il mar fu sopra noi religioso. Hizo girar 3 veces todas las aguas, y a la cuarta levantar la popa, ¿ya? Que fue hacia arriba, y la proa fue hacia abajo, como a alguien le gustó. ¿Por qué altrui piacque? Porque a quien lo quiso fue Dios, pero el nombre de Dios no figura nunca en toda la cántica del infierno. Por eso come altrui piacque. Como otro quiso, como otro determinó. La nave, como se dice en términos náuticos, se fue por ojo, es decir, directo con la proa hacia abajo. En fin, que el mar se cerró sobre nosotros. Es decir, este es el último viaje de Ulises, este es el último engaño de Ulises, y al mismo tiempo el mensaje que nos entrega Dante respecto de, en primer lugar, la necesidad de conocer, pero en segundo lugar que hay que estar muy atentos, porque sin la fe no podremos nunca llegar más allá de lo que nuestro conocimiento racional nos permite. Y de hecho, cuando Virgilio llegue hasta el paraíso terrestre con Dante, él lo va a coronar y le va a poner una mitria. O sea, los 2 poderes, el poder civil y el eclesiástico. Dice, ahora tu razón está libre, pero él va a desaparecer apenas surja en una visión maravillosa Beatrice, en el paraíso terrestre. En ese momento está interviniendo la fe, la teología, que reemplaza a la razón que ya no tiene ningún motivo para seguir existiendo. No es que Dante descarte la razón, no. Pero deja bien en claro que nuestro conocimiento va a ser siempre limitado. Bueno, he tratado de ser bastante sintético. Yo escribí un artículo larguísimo acerca del último viaje de Ulises, solo que ese artículo me parece que se puede consultar en internet, pero está en italiano, ¿ya? Y bueno, a los que se interesen yo se los puedo mandar incluso. Basta que ustedes le pregunten a Magdalena cuál es mi correo y pueden entrar en contacto conmigo y yo les hago llegar el PDF correspondiente. Y perdónenme que haga el salto inmediato porque el tiempo es muy limitado para que veamos el canto 33. Está claro que
han pasado muchas cosas en Malevolge antes del canto de Ulises, muchísimas. Hay episodios bellísimos, como el de los diablos, que acosan a los prevaricadores, a los baratieri, como la conversación con los hipócritas, que son estos personajes que van con unas capas doradas, que son unas capas de plomo, con la cual apenas se pueden mover. ¿Ya? El mismo episodio que le dije de la serpiente. Después de este episodio de los fraudulentos, todavía falta una conversación con otro consejero fraudulento, que es Guido de Montefeltro, que es importantísimo. Más adelante va a estar el de los sembradores de discordia, al cual ya hice referencia cuando uno de ustedes me preguntó por Mahoma, con un diablo que despedaza a las almas con una espada. El último de la Volya, la última Volya, que es un hospital de enfermedades asquerosas, donde Dante ahí ve también una discusión entre dos de los fraudulentos, de los falsatarios. Y luego el Pozo de los Gigantes, que para poder pasar desde este pozo gigante hasta el último círculo, es necesario que un gigante, Anteo, los tome y los baje hasta el lago helado, que es el Cochito. Ahí en el Cochito están los traidores, como ya lo vimos en detalle cuando nos referimos al infierno en general, y por lo tanto nos vamos a ir directo a este momento en el cual Dante y Virgilio descubren que inmersos en el hielo hay dos condenados que están juntos y uno le está comiendo la nuca al otro. Es decir, es un espectáculo espantoso y Dante se dirige a este personaje porque quiere saber quién es y por qué está haciendo lo que está haciendo. Y el personaje entonces responde: la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forvendola i capelli del capo che egli avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi che io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria che io ne favelli, ma se le mie parole esser di enseme, che frutti infamia al traditor che io rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Es decir, la boca levantó del fiero, porque se comporta, y se limpió la boca con los cabellos de la cabeza de aquel que tenía ahí bajo de él, que se lo estaba comiendo, directo guasto, al que estaba descomponiendo. Después comenzó: tú quieres que yo renueve el desesperado dolor que me aprieta el corazón. Esto recuerda un poco cuando también Francesca da Rimini, ¿no? Decía que no había, que iba a tener que recordar cosas que le dolían. El desesperado dolor que me aprieta el corazón, ya solo con pensar en ello, ya pur pensando, prima que io ne favelli. O sea, antes que yo hable de esto, ya con el solo pensar, pero si mis palabras van a dar semilla para que den su fruto, dando infamia a este traidor que estoy royendo, me vas a ver hablar y llorar al mismo tiempo. Hablar y lagrimar al mismo tiempo. Io non so chi tu sei, né perché modo venuto sei qua giù. Esta es una construcción lingüística típicamente toscana. Io non so chi tu sei, né perché modo venuto sei qua giù. Ma fiorentino mi sembri veramente quando io ti odio. Yo no sé quién eres tú, ni de qué manera llegaste acá abajo. Pero me parece florentino verdaderamente por cómo te oigo. Hablas como florentino. Ahora, esto yo ya lo dije
cuando Dante habla con Farinata. Farinata le dice, o tosco che per la città del fojo, così vai parlando honesto. Farinata escucha la voz y sabe que está hablando con un toscano. Pero ¿por qué aquí Ugolino dice fiorentino? Porque él es toscano, pero no es florentino, es pisano, de la ciudad de Pisa. Y el cantito de los de Pisa, la tonada de los de Pisa, es diferente a la tonada de los florentinos. Es decir, hablan la misma lengua, pero la entonación es distinta. Tu devi saper che io fui conte Ugolino e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò perché io son tal vicino. Tú debes saber que yo fui el conde Ugolino. Y este es el arzobispo Ruggeri. Ahora te diré por qué él me está tan cercano. Che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. ¿Por qué tuvo malos pensamientos para conmigo? ¿Por qué me fié de él? ¿No? ¿Y por qué, además de esto, fui hecho prisionero y me mataron, fui muerto? No es para decirlo ahora, ¿ya? Ahora, también aquí hay evidentemente yo voy explicando la cosa inmediatamente, ¿no? Podría leer todo primero, pero prefiero que vayamos de a poquitito entrando en la temática. Evidentemente Ugolino sabe que él está ahí porque es un traidor. O sea, no fue destinado al infierno simplemente porque murió en la torre. No, él fue un traidor. Traicionó a Pisa. ¿Ya? Por lo tanto, tendría que reconocer su propio pecado para poder decir por qué se encuentra ahí en ese momento. Pero él prefiere hablar de su muerte terrible, que es responsabilidad del arzobispo Ruggeri, que así como él traicionó a Pisa, Ruggeri lo traicionó a él. ¿Ya? Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai sei ma offeso. Entonces, pero que tú escuches otra cosa, que tú puedas entender otra cosa a la que yo quiero hablar, es decir, de cómo mi muerte fue cruda, eso lo vas a oír. Y vas a saber por qué me ofendió tanto mi muerte. Breve pertugio dentro la muda, la qual per me il titolo della fame, e che conviene ancora che altrui si chiuda, me aveva mostrato per lo suo forame più lune già quando io feci il malsonno che del futuro mi squarciò il velame. Estos episodios que se relatan ahora son de fines del siglo XIII y naturalmente Dante había oído hablar de ellos, no cabe duda. Además, Dante conoció a algunos de los descendientes del conde Ugolino. Por lo tanto, la muerte del conde Ugolino no era desconocida. Se sabía que había muerto dentro de esa torre. Torre que fue demolida, entre paréntesis, ahí en Pisa. Está justamente la Escuela Normales Superiores. Y en un costado, ahí hay una lápida que recuerda que ahí es donde estuvo el conde Ugolino, pero fue el lugar donde estuvo la torre fue demolida. ¿Ya? Breve pertugio dentro de la muda. ¿Quién es la muda? Es la torre. ¿Por qué le llaman la muda? Porque era una torre donde estaban los pájaros amaestrados para la caza y para la guerra, y ahí llegaban los pájaros a mudar sus plumas. Por lo tanto, la llamaban la muda. La cual por mí tiene el título del hambre. Ahora se le llama del hambre, no se le llama la muda. Es que conviene ancora que altrui si chiuda.
y también sería conveniente que se cerrara para los otros. Me había mostrado este breve tuyo, o sea, este pequeño agujero, me había mostrado por su hendidura, por su orificio, ya varias lunas. O sea, habían pasado varios meses. Cuando yo tuve el mal sueño que me rompió el velo del futuro. Es decir, tuve un sueño que me anunció qué era lo que iba a pasar. A ver, ¿qué es lo que cuenta del sueño? Questi parea a me maestro Edomo, cacciando il lupo e i lupicini al monte, per chi pisan veder Lucca non ponno. Questi, es decir, se refiere al arzobispo Ruggeri, aparecía en el sueño como si fuera un maestro y un patrón, un domo, es decir, un patrón, un dueño, un jefe despótico, ¿ya? Aparecía cazando al lupo y a los lobeznos en el monte, aquel que impide que los pisanos puedan ver a Lucca. Se refiere de la montaña que separa justamente Pisa de Lucca. Con Cagne Magre, Studioso e Conte, Gualandi con Sismondi e con la Franchi, se ve a Messi dinanzi dalla fronte. Entonces en este sueño aparece él como el jefe de una enredada en la cual persiguen a un lobo y a los lobeznos, ¿ya? Una serie de personajes guiados por el arzobispo. Entre esos personajes los persiguen muy estudiosos, es decir, muy ejercitados, muy amaestrados, ¿ah? Y Conte, ¿ya? O sea, estas eran perras muy inteligentes, estas perras flacas que perseguían a los lobos, al lobo y a los lobeznos. Iban ahí los Gualandi, los Sismondi, los Lanfranchi, apellidos pisanos importantísimos. Iban delante, al frente de esta partida. Impicciò il corso mi pariano stanchi lo padre e i figli e con le agute scane mi parea lor veder fenderli fianchi. ¿Ya? Me parecía entonces que el padre y los hijos, es decir, el lobo y los lobeznos, poco a poco iban con más esfuerzo, más cansados, se iban moviendo. Me parecían cansados en pequeña carrera, es decir, en carrera cada vez más lenta. Y me parecía entonces que esas perras flacas se cogían los flancos, los costados, ¿ya? Y entonces los mordían. Fendere significa morder y en este caso significa desgarrar, rasgar. Ahí despierta Ugolino, despertó y cuenta lo que ocurrió después. Quando fui desto in rimane, pianger sentì fra il sonno i miei figlioli che eran con meco e di mandar del padre. Cuando yo la mañana siguiente desperté, sentí llorar en el sueño a mis hijitos. Bueno, figliolo es hijito, pero también se puede traducir simplemente como hijo, que estaban conmigo y pedir pan. Nótese que solamente en este momento, a esta altura, estamos en el verbo 37, nos enteramos que Ugolino no estaba solo en la torre. Lo acompañaban los hijos. En realidad no son los hijos, porque 2 son hijos y 2 son nietos, ¿ya? Pero a todos los llama figlioli. Se supone que Ugolino, para esta fecha, ya era un hombre viejo. Iba para los 90 años, prácticamente. O sea, estaba con más de 80, por ahí, ¿ya? Algunos dicen que tenía 79 incluso. Bueno, pero el hecho es que su vida se acabó ahí justamente por este tormento al que fue sometido. Pedían pan los hijos.
Pensei crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio corso annunziava. E se non piangi, ¿de qué pianges suoli? Bien eres cruel si no te dueles pensando en lo que ya en mi corazón se anunciaba. ¿Qué es lo que se anunciaba en su corazón? Que los iban a dejar morir de hambre, evidentemente. Y por eso le dice, y si no lloras, ¿de qué cosa sueles llorar? Ya eran desti, l'ora s'appressava che il cibo ne soleva essere addotto, per il suo sogno ciascun dubitava. Ya estaban despiertos y se acercaba la hora en que el alimento no solía ser entregado, y por su sueño cada uno dudaba. O sea, aparentemente todos habían soñado lo mismo, que les iban a quitar el alimento. E io sentì chiavarlo uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso ai miei figlioli senza far motto. Y yo sentí clavar el umbral de abajo de la horrible torre, por lo que yo miré en el rostro a mis hijos sin decir palabra. Io non piangea, si dentro impetrai, piangeva Nelly, Anselmucho mío, disse, tu guardi sí, padre, ¿qué hay? Yo no lloraba, pero dentro de mí me hice de piedra, me impetrai. Ellos lloraban. Y Anselmucho mío, es decir, el nieto, dijo, tu miras así, padre, che tienes? Perciò non lagrimai né rispose io, tutto quel giorno nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscìo. Noten ustedes que Dante, este relato, contrariamente al de Ulises, separado cada terceto, lo que aumenta el suspenso, lo que aumenta digamos, no tanto la intriga, sino que el dolor, la idea de la dificultad de estar narrando lo que se narra. Por eso no lloré ni respondí yo ni ese día ni la noche siguiente hasta que el otro sol apareció en el mundo. O sea, todo ese día yo permanecí en silencio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carce e io scorsi per 4 visi il mio aspetto stesso, ambo le mani per lo dolor mi morsi, ed ei pensando che io il fessi per voglia di manicar, di subito le vorsi e disse, padre, assai ci fia le carni e tu le spoglia. Entonces, como un poco de rayo fue puesto en la dolorosa cárcel, o sea, cuando los primeros rayos del sol entraron en la cárcel dolorosa, yo vi en los 4 rostros mi mismo aspecto. O sea, vi a los 4 que tenían hambre y me imaginé cuál era el aspecto mío, que tenía que tener también aspecto hambriento. Me llevé las 2 manos por el dolor a mordérmelas. Me mordí las 2 manos por el dolor. Y él, se refiere a uno de los hijos, y él pensando que yo lo hiciera por ganas de comer, de manicar, en realidad decían mandicare, pero bueno, de manicar, toscano antiguo, mangiare actualmente, de inmediato retiré las manos, o sea, las quité de la boca y ellos me dijeron, padre, assai ci fia mendoglia, sería mucho menos dolor para nosotros si tú comieras de nosotros. Tú nos vestiste con estas carnes miserables y tú las desnudas. O sea, tú te las puedes llevar, come de nosotros, en vista que no nos van a dar de comer. Queta mi allor per non farli più tristi. Quetai mi allor per non farli più tristi. Es decir,
me quedé quieto entonces para no hacerlos más tristes. Lo di el altro stemmo tutti muti. Ese día y el siguiente estuvimos todos mudos. Ay, dura terra, ¿por qué no te apristi? Ay, dura tierra, ¿por qué no te abriste? Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gettò disteso ai piedi, dicendo, Padre mio, che non mi aiuti. Después que llegamos al cuarto día, Gaddo se me lanzó a los pies, tendido a los pies, diciendo, Padre mío, ¿por qué no me ayudas? O sea, en otras palabras, mátame, ¿no? No me dejes sufrir más. Qui morì. E come tu mi vedi, vi devo cascar litrea d'uno ad uno, tra il quinto día e il sesto, onde mi diedi già il cieco a brancolar sopra ciascuno, e due di li chiamai, poi che fur morti. Allí murió, y como tú ves, yo vi caer a los tres, uno tras uno, entre el quinto día y el sexto, por lo que me di ya ciego a buscar por encima de ellos, y los llamé por 2 días hasta que estuvieron muertos. O sea, en total, 7 días de padecimiento. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Después, más que el dolor, pudo el ayuno. Este verso, el famoso verso del infierno, canto 33, verso 75, es uno de los más citados de la comedia y al mismo tiempo yo diría que es el más ambiguo de todos. Algunos comentaristas de inmediato quisieron aquí advertir una tecnofagia, es decir, que el conde Ugolino se comió a sus criaturas. O sea, al final el ayuno pudo más. Por lo tanto, me comí los cuerpos muertos. ¿Estamos? Pero la otra interpretación es que al final no me mató el dolor, quería morir de dolor, pero no me mató el dolor, sino que me mató el ayuno. Yo creo que esa es la interpretación correcta. Ahora, algunos han dicho que, entre paréntesis, Jorge Luis Borges justamente analiza todo el canto y llega a la conclusión que es un verso que quiere ser ambiguo, porque quiere dejar la duda. ¿Ya? Yo no sé si Dante quería dejar la duda o no quería dejar la duda, pero el hecho es que hay algunos datos objetivos al respecto. Un dato objetivo es el que tiene que ver con la cantidad de días que una persona se mantiene en vida sin comer. Y por lo tanto, estaría dentro de los límites. O sea, efectivamente, 7 días sin comer y sin beber agua, una persona puede todavía resistir, como fue el caso de Ugolino. En época reciente, se abrió la tumba del conde Ugolino y de sus 2 hijos, sus 2 nietos, y se hicieron exámenes de los restos y del ADN. Esto no sé si estará registrado en alguna lectura Dantis que se haya hecho, si no quiere decir que se lo estoy dando en exclusiva. Porque Francesco Dabuti, que es un comentarista pisano, es el que ha entregado más datos acerca de este tema, pero naturalmente él no vio los cadáveres ni tampoco pudo hacer análisis de ADN, eso es reciente. ¿Qué es lo que se supo? Es decir, ¿qué fue lo realmente real, histórico, registrado? Se abrió la torre y se encontraron los cadáveres.
los cadáveres fueron llevados a una iglesia, la iglesia de San Francesco, que en ese tiempo quedaba fuera de la ciudad de Pisa. Les recuerdo que esta es una época en que los franceses, pero lejos del centro de la ciudad. Tienen el caso de Firenze. Santa Croce ahora está en pleno centro de Firenze, en cambio antes estaba separado de Firenze, no solo ubicado en un verdadero pantano, porque ahí se salía un parte del río, era difícil de llegar, es decir, había sido ubicado definitivamente en un orden mendicante porque tenía un cierto perfume de herejía, etc. Entonces aquí también San Francesco estaba fuera de la ciudad de Pisa. Pero siglos más tarde, los cadáveres fueron sacados de ahí y puestos en la capilla mortuoria de la familia de la Gherardesca, que es a la que pertenecía Ugolino y naturalmente sus hijos y sus nietos. Ahí no cabía duda que esos cuerpos tenían que ser de miembros de la familia de la Gherardesca. Y a través del análisis del ADN de los de la Gherardesca, que todavía viven, más de otros restos de otros cadáveres, se llegó a la conclusión que efectivamente esos cuerpos que estaban ahí eran el del conde Ugolino y sus 4 descendientes. Y se descubrieron varias cosas. Por ejemplo, que el conde Ugolino, que era un hombre viejo, casi no tenía dientes y por lo tanto difícilmente habría podido comer carne. ¿Ya? Lo cual desmiente. No hay que dejar de lado, valga la redundancia, o sea, por otro lado, no evitemos el hablar de algunos temas de tipo secundario, o sea, dejando de lado simplemente el tema moral que esto implicaba. ¿Ya? Si el conde Ugolino no podía comer carne, no pudo comerse a los hijos, aunque hubiera querido hacerlo. Pero en segundo lugar, en ese plazo, si hubiera podido comer más, habría vivido más de los 2 días extras que vivió antes de que los otros habían muerto. Y en el cráneo de Ugolino se encontraron fracturas, lo que hace pensar que no solamente murió de hambre, tal vez trató de suicidarse golpeando la cabeza contra la muralla, así como se dice que lo hizo Pierre de Levigne. Es un capítulo muy abierto. Pero lo maravilloso de Dante es que nos mete de tal manera en la narración que da la impresión de que nosotros estamos metidos ahí en la torre, con Ugolino, con los hijos, con los nietos, que sufrimos junto con él, por la manera en cómo esto nos narra. Y luego agrega Dante, quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero coi denti, que furo al osso come de un can forti. Después de que dijo esto, pues ya più que el dolor poté el digiuno, entonces con los ojos torcidos, después de haber dicho esto, retomó el cráneo, la calavera mísera, o sea, la pobre calavera con los dientes, la del arzobispo, y empezó a roerla como si fuera un perro, como un perro que roe un hueso. Bueno, algunos podrían decir, no quedamos en que no tenía dientes. Sí, pero resulta que en la ultratumba todos esos defectos desaparecen. Porque esto lo vamos a saber mucho más adelante en el purgatorio. Cuando un alma muere, adquiere un cuerpo ficticio. Y ese cuerpo ficticio es el que sufre las penalidades. Pero ese cuerpo ficticio no es necesariamente como era el cuerpo en el momento de la muerte. Puede ser el cuerpo como cuando era joven. Y tengo que terminar el episodio con la famosa invectiva contra Pisa. Ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese là dove il si suona, poi che i vicini a te punir son lenti,
Muovasi la capraia la gorgona e faccia insieme a darlo in sulla voce, sì che gli annieghi in te ogni persona. Ay, Pisa, vituperio de las gentes, del bello país allá donde el sí suena. ¿Por qué el sí suena? Lo explica el mismo Dante en su tratado de Vulgar y Elocuentia, porque clasifica a las lenguas romances según el uso que tienen del sí, digamos del adverbio de afirmación. En italiano, en toscano es sí, ¿ya? En provenzal es hoc, en el sector norte de Francia es oil. Ese oil va a dar origen a oui. El hoc francés hace que se hable del provenzal como la lengua doc o la lengua doc, ¿no? Y la lengua del sí es el toscano, ¿ya? Y en general las diferentes lenguas que se habían ido formando ahí en la península italiana. Entonces, ya que tus vecinos en castigarte son lentos, ¿cuáles son los vecinos? Luca y Firenze. Muévase la capra y la gorgona. Dos islas que están al frente de la desembocadura del río Arno. Una barrera, un dique en la desembocadura del Arno, de manera que se inunde todo y que se ahoguen todas las personas que en ella viven. Imagínense esta inventiva. Dante pretende que todos los pisanos mueran ahogados por un fenómeno natural. Y bueno, de alguna manera esto se cumplió cuando el año 1966 fue el famoso aluvión en Firenze, porque en Firenze hizo estragos, sobre todo ahí en el sector de Santa Croce, ¿no? Lo que confirma lo que les decía, que ese era un terreno pantanoso, por ahí se salía el río y bueno, se volvió a salir, destruyó muchas obras de arte, fue un desastre, pero también fue un desastre en Pisa, porque el agua del Arno pasa por Firenze. Eso probablemente lo vamos a ver en el canto 14 del Purgatorio, cuando Dante explica que en el Casentino nace el Arno, pasa por Arezzo, después por Firenze y después por Pisa, ¿ya? Al llegar a Pisa también inundó buena parte de la ciudad, ¿ya? Ese era el deseo de Dante. ¿Y por qué? Porque se il conte Ugolino aveva voce di aver tradita te delle castella, non dovei tu i figlioli porre a tal croce. Que si el conde Ugolino, por vos, o sea, por sentir, porque se había oído decir que te había traicionado por los castillos, por fin venimos a saber cuál es la traición. La historia dice que Ugolino le entregó justamente a los enemigos de Pisa, Firenze y Luca, 2 castillos. Otra interpretación es que le hizo para evitar el ataque de los contra los pisanos, de los florentinos y de los luqueses. Bueno, pero esos son detalles. El hecho es que él entregó los castillos, por eso fue considerado traidor. Aunque digan a Beba Voce, aunque hayan dicho que te había traicionado con los castillos, no deberías haber puesto a los hijos en esa cruz. Innocenti facea la età novelli, su edad tan joven, no? Novella teve Guiccione il Brigata e gli altri 2 che il canto Suso appella. Ahí nombra a los otros 2 miembros de esta tragedia, que son Guiccione y Brigata. ¿Y por qué Novella teve? Bueno, porque es una ciudad famosa por seguramente ustedes han oído, que es fundamentalmente la historia de Edipo, ¿ya? Lo que significa Edipo, que se casa con su madre Yocasta,
que tiene unos hijos que después luchan entre ellos para matarse, con una hija que también se puede decir que lo traiciona y la otra que lo acompaña hasta la muerte, Antígona. ¿Ya? Y por lo tanto, una nueva Tebas en el sentido de un lugar, no un lugar terrible, donde ocurren cosas que no deberían ocurrir. Entre paréntesis, precisamente en el episodio de Ulises, dice Dante que al ver esas dos llamas que se mueven, porque ahí está Ulises y está Diomedes, o Diomedes, le hace recordar justamente las dos llamaradas que surgieron de la hoguera donde se estaban